Hola, bienvenidos a su canal de asesorías de Prexun. Soy la maestra Nancy Alicia Castrellón López, química farmacéutica bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Y en esta sesión vamos a estar trabajando con un examen de simulación del examen Exani 2 del Ceneval. Este es un examen que se presenta con ciertas áreas de ciertas facultades. Específicamente vamos a trabajar con el área de biología. ¿Y qué facultades presentan este examen? Esta área de oportunidad que viene siendo biología. La Facultad de Medicina, su examen incluye este apartado de biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnología, Facultad de Agronomía, la Facultad de Enfermería, la de Organización Deportiva y la de Odontología, todas ellas relacionadas, ¿verdad?, con algo de la salud y entonces relacionadas con la biología. Y entonces vamos a empezar con este examen de simulación en donde vamos a estar presentando 3 preguntitas y vamos a estar dándole la solución a estas preguntas. Iniciamos entonces con la pregunta número 1, que nos dice: la principal aportación de la teoría endosimbiótica de Lynn-Margulis explica. Y tenemos 3 opciones. Inciso A nos dice que la célula es la unidad anatómica, fisiológica y genética de todos los seres vivos. Inciso B, el origen de las mitocondrias y del cloroplasto en las células eucariotas. Inciso C, cómo se originaron los seres vivos a partir de las células procariotas. Entonces tenemos que ubicarnos en lo que nos dice la teoría endosimbiótica para saber cuál es la respuesta correcta. ¿Que la célula es la unidad anatómica, fisiológica y genética de todos los seres vivos? Eso no me lo dice la teoría endosimbiótica, eso me lo dice la teoría celular en general, que todos estamos hechos de células. Eso me lo dice la teoría celular. El origen de las mitocondrias y el cloroplasto en las células eucariotas. Eso es lo que se especifica en esta teoría endosimbiótica. Incluso aquí lo vemos en el dibujito, ¿verdad? Esta teoría endosimbiótica nos dice que una célula procariota, por endocitosis, por simbiosis con otra bacteria, cuando era mitocondria, ¿sí?, una bacteria no fotosintética, cuando era cloroplasto, una bacteria fotosintética, por vivir en simbiosis, ¿verdad?, pues vivían unidas una de otra, de tal manera que la endocitaba, ¿verdad?, iba hacia adentro esta bacteria, que entonces hacía ciertos procesos metabólicos, y entonces que le ayudaba a este otro organismo procariota a entonces tener un mejor funcionamiento. Y de ahí entonces podemos tener el origen de que sí se generaron las mitocondrias, cuando por simbiosis y por endocitosis una célula procariota, una complejidad menor, se introdujo en una célula procariota de un mayor tamaño, vamos a decirlo así. Y de esa manera entonces se dio origen a las mitocondrias y los cloroplastos de la misma manera, solamente que este, por ejemplo, sería un organismo procariótico fotosintético que por endocitosis, que por simbiosis se introdujo hacia un organismo procariota, y entonces dio origen a los cloroplastos. Y entonces eso es lo que me explica la teoría endosimbiótica, que las mitocondrias y el cloroplasto dio origen entonces a las células que tenemos hoy en día, que son de mayor complejidad, que son las células eucariotas. El inciso C me dice cómo se originaron los seres vivos a partir de las células procariotas. Eso ya fue después. Primero la teoría endosimbiótica, que me explica el origen de las mitocondrias y del cloroplasto en las células eucariotas, y luego ya por procesos evolutivos, pues esta célula procariota primero se convirtió en una célula eucariota y luego ya dieron origen a todos los seres vivos que tenemos hoy en día. Y entonces aquí la respuesta correcta sería el inciso B. El número 2
nos dice, la principal aportación de la teoría celular, esta teoría celular de Matías, de Theodor y de Schwenn y Rudolf, ellos nos hablan sobre la teoría celular. ¿Y cuál es la principal aportación de la teoría celular? La transmisión de algunos caracteres de una generación a otra, el origen de las mitocondrias y el cloroplasto en las células eucariotas, que la célula es la unidad anatómica, fisiológica y genética de todos los seres vivos. ¿Cuál es la respuesta correcta? La transmisión de algunos caracteres de una generación a otra, eso nos habla más sobre genética, nos habla más sobre los experimentos que hizo Mendel. Entonces, eso no fue la principal aportación de la teoría celular. Entonces, el inciso A lo descartamos. El origen de las mitocondrias y del cloroplasto en las células eucariotas, acabamos de mencionar que ese fue la principal aportación de la teoría endosimbiótica. Entonces ese también lo descartamos. Y el último me dice, la célula es la unidad anatómica, fisiológica y genética de todos los seres vivos. Ese sí. La teoría celular, uno de sus postulados es que me dice que la célula es la unidad de vida. La célula es la unidad anatómica, fisiológica y genética de todos los seres vivos. ¿Qué quiere decir? Que todos los seres vivos estamos compuestos por una o más células. Para que sea un ser vivo, para que sea considerado un ser vivo, quiere decir que tiene que estar hecho de por lo menos una célula. Por lo tanto, el inciso correcto es el inciso C. La pregunta 3 me dice, el descubrimiento del núcleo celular se le atribuye a Robert Brown, quien en 1831 hizo cortes a una planta de la que obtuvo la epidermis. Fue en dicha estructura en la que Brown apreció que las células de esta planta presentaban un corpúsculo en el interior. ¿A qué paso del método científico corresponde este planteamiento? Entonces primero aquí, ¿verdad?, nos relatan una pequeña historia y luego nos preguntan sobre el método científico, recordando que el método científico tiene ciertas etapas. Una etapa, ¿verdad?, en donde simplemente enfocamos todos nuestros sentidos hacia algo, que es la etapa de la observación, y luego la etapa en donde nos surge, ¿verdad?, alguna pregunta, el planteamiento del problema, ¿verdad?, que es lo que nosotros nos estamos enfrentando, y de acuerdo a ese problema, entonces generamos una hipótesis, y entonces para probar nuestra hipótesis hacemos experimentación, y de la experimentación vamos a obtener resultados para entonces dar un análisis de resultados o simplemente conclusiones que se pueden ir hasta leyes o teorías. Específicamente nos hablan a qué paso de estos que tenemos aquí, y aquí nos proponen 3. ¿Será la hipótesis, será la experimentación o será la observación? ¿A qué paso del método científico corresponde este planteamiento? Y entonces nos hablan sobre que se descubrió el núcleo celular y se le atribuye específicamente a este científico, Robert Brown. Él hizo cortes a una planta, entonces para hacer todo esto, ¿a dónde tuvo que ir? A un laboratorio, ¿verdad? Y luego de la planta obtuvo el epidermis. Él primero ya había estado haciendo trabajos por una serie de orquídeas, ¿sí? En donde primero observó que había algo y luego se hizo una hipótesis y luego ya se fue a la experimentación donde hizo todo esto, ¿verdad? Apreció que las células de esta planta presentaban un corpúsculo en el interior y entonces él ya después expresó sus resultados y fue el primero en decirnos que dentro de las células vegetales específicamente había este planteamiento a este corpúsculo al que él llamó núcleo. Entonces, específicamente de lo que nos están hablando aquí es de que hizo cortes, obtuvo el epidermis y después comprobó, ¿verdad?, que había un corpúsculo en el interior. Entonces, estamos hablando de la etapa de la experimentación. Hipótesis no podría ser porque no nos están diciendo, podría ser que en la hipótesis todavía no está nada comprobado, ¿sí?
Y observación sería esa primera etapa en donde por primera vez, ¿verdad?, se planteó esa pregunta de que qué era eso que él estaba observando. Entonces, estamos hablando ya donde lo estamos comprobando, que es la etapa de la experimentación. Entonces, con esto damos solución a esta pregunta número 3. La UANL te espera y recuerda darnos like, compartir este video para seguir también llegando hacia más estudiantes y generar más contenido similar a este. Muchas gracias y nos vemos luego.